El Centro Cultural Lola Mora, a los pies de los Andes argentinos, rodeado de una frondosa vegetación. Cuando esté terminado, el edificio albergará obras de Lola Mora, quien fuera escultora pionera e ícono de rebeldía en su país natal. El concepto del centro cultural es tan simple como fascinante. Diseñado como un edificio de energía cero, la eficiencia energética y el bajo consumo son la clave de su sostenibilidad. El segundo pilar de este edificio sostenible es la autogeneración de energía con paneles solares y turbinas eólicas. De este modo, el centro cultural produce su propia energía y más de la que necesita. Pero, ¿cómo integrar en la arquitectura aerogeneradores que muchos consideran antiestéticos? En lugar de las típicas turbinas horizontales que proliferan en las zonas rurales, utilizamos una turbina de eje vertical, incorporándola como un elemento escultórico, una pequeña torre que hace de eje. Arquitectura eficiente como forma de arte. El Centro Cultural Lola Mora de Argentina demuestra que es posible. De Sudamérica, pasamos a Asia. Mantenerse fresco. El jardín de la azotea de la Universidad de Thammasat en Rangsit, Tailandia. Superficies sin uso convertidas en infraestructuras ecológicas. Piensen en todo este espacio desaprovechado. Los millones de metros cuadrados de tejados sin uso son parte de nuestro problema, pero pueden convertirse en una solución. El tejado de la Universidad de Thammasat es el mayor de este tipo en Asia. Concebido emulando las terrazas de arroz, combina la producción sostenible de alimentos, la generación de energías renovables y brinda un espacio público para posibles eventos. Al ahorrar energía, no se necesitan equipos de aire acondicionado, que emiten calor hacia afuera, empeorando aún más la situación. Un tejado verde ahorra costos energéticos y también reduce la temperatura del entorno. Ese es uno de los mayores desafíos. ¿Cómo enfrentar las temperaturas crecientes? ¿Cómo podemos, al menos a nivel local, tornar la situación más tolerable? Tradicionalmente, en zonas cálidas, los arquitectos han apostado por los clásicos aires acondicionados, una forma relativamente barata y eficaz de refrigerar un edificio, pero con efectos negativos. Los equipos de aire acondicionado representan el 10% del consumo mundial de energía y producen casi el 4% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Arquitectos como Kochakon Voracom buscan alternativas para la refrigeración. De Asia, pasamos a Benín, un país africano en el oeste del continente. Radicalmente local, el edificio de la Asamblea Nacional de Benín. El edificio de la Asamblea Nacional de Benín, diseñado por el arquitecto burkinés alemán Francis Kéré, incorpora el valor simbólico del árbol, muy arraigado en las tradiciones de África Occidental. Cuando las personas quieren reunirse, siempre buscan un árbol. Idealmente, un árbol grande que ofrezca mucha sombra. Allí se reúnen y se sientan para discutir los temas que atañen a la comunidad o al pueblo. La arquitectura se convierte así en un símbolo de la democracia y la cultura del país. Una de las características del trabajo de Kéré es su atención a las condiciones locales. Conoce la historia, cultura y tradiciones del lugar y las incorpora en sus proyectos. Debido al clima caluroso de Benín, decidió priorizar los espacios exteriores y la ventilación natural. Kéré utiliza la naturaleza para refrescar la temperatura del aire. En torno al edificio de asambleas, creó un paquete rebosante de vegetación oriunda de África Occidental. Para nuestro siguiente proyecto permanecemos en África, pero nos trasladamos a Accra, capital de Ghana.
Materiales sustentables, casas de ladrillos reciclados en Ghana. Estos ladrillos están hechos con una mezcla de arena y residuos plásticos. Son estables y brindan un aislamiento excelente. Los ladrillos están diseñados con una ranura o un hueco entre medio que evita que entre el calor, a la vez que mantiene la temperatura de la habitación. Unos 300 empleados recogen los residuos para la fábrica de Boateng. Él mismo diseñó y construyó tanto este dispositivo de limpieza como la máquina que tritura y funde el plástico. Los ladrillos se fabrican con plásticos reciclados mezclados con arena. Con presión y mucho calor, se forma una pasta a partir de la cual se prensan los ladrillos. Su planta puede producir 25 ladrillos como este por hora, compuestos en 1/3 de plástico reciclado. Me alegra poder transformar un problema en algo positivo. Ahora puedo combatir los residuos plásticos que afectan a todo el mundo y también la escasez de viviendas en Ghana. Estos ladrillos de plástico son un material sustentable, a diferencia del hormigón, que tiene una gran huella de carbono. Al menos el 8% de las emisiones globales generadas por los humanos proceden de la industria cementera. Además, la casa de plástico de Boateng es casi 1/3 más barata que una de hormigón. Todos los días hay visitas de interesados. El plástico reciclado es una tendencia entre los jóvenes habitantes de Ghana. Usar plástico para la construcción de viviendas es algo que beneficia a todos. Obtengo un producto mejor y más barato que el hormigón convencional, al tiempo que contribuyo al desarrollo sostenible. Nelson Boateng ya obtuvo reconocimiento internacional gracias a su invento. Las Naciones Unidas le han prestado apoyo financiero. Quizás su invento ayude a que los edificios de hormigón sean cosa del pasado. Nuestro último proyecto nos lleva a Albania, a la pirámide de su capital, Tirana. Reutilizar lo que ya existe. Reformar en vez de construir. Aquí una obra maestra comunista es refuncionalizada para despojarla de una historia funesta. Construido en la década de 1980, el monumento fue originalmente un museo en honor del dictador comunista Enver Hoxha. Durante la guerra de Kosovo, la pirámide fue usada como base de la OTAN y más tarde devino club nocturno. En las décadas siguientes, el edificio cayó en el abandono. Los jóvenes utilizaban el lugar abandonado para deportes extremos. Ahora, el estudio de arquitectura holandés MBRDB vuelve a poner al alcance de los habitantes de Tirana el otrora ruinoso edificio. Con la apertura del atrio y su transformación en un espacio verde, la antigua penumbra comunista le cede paso a la novedad. Ahora se destacan los escalones de hormigón de la pirámide, que ofrecen una inmejorable vista de la ciudad. El edificio albergará aulas, cafeterías y oficinas. Antaño, símbolo de la opresión, el lugar sirve ahora a las generaciones futuras. La pirámide de Tirana es un extraordinario ejemplo de cómo un edificio puede representar una nueva era sin borrar la historia. Una arquitectura rupturista no significa empezar de cero. Construir para el futuro. Las ideas son múltiples, pero necesitan un conocimiento preciso del lugar, de su historia y un aprovechamiento de los recursos existentes.